Es un gusto hoy meternos como nos vamos a meter en la previa de este partidazo del Mundial, porque tenemos aquí a Paula Drenkart, que es comunicadora, es psicóloga por la UNR, y junto con Santiago de Jesús, que también está aquí. Ambos se habían pasado en otro momento para charlar de distintos proyectos. Santiago es actor, es dramaturgo, es profesor de teatro, pero estuvieron viviendo aproximadamente 4 años allí en Cabo Verde, y dijimos, es un buen momento para poder hablar más en profundidad de cómo es la realidad cultural, social, cómo es Cabo Verde, y más con ustedes. Así que gracias por haber venido. Por favor, Gracias a ustedes por la invitación, sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo viven la previa de un Argentina-Cabo Verde en un Sí, mundial? mira, hasta hace unos días yo por supuesto hinchaba también para Cabo Verde y estábamos viviendo con mucha emoción lo que estaba pasando con Cabo Verde. Sabemos el esfuerzo, lo sabemos, lo palpamos porque hemos vivido ahí el esfuerzo que significa para un equipo que no tiene ninguna estructura detrás, llegar a esa instancia y bueno, ir venciendo, no venciendo, pero ellos, como me dicen amigos, ya para ellos ganaron el Mundial desde el partido de España. Ay, qué bueno, claro. Y es una fiesta y bueno, les trae todo un reconocimiento, una visibilización que antes era un país perdidito, o sea, nadie conocía de Cabo Verde. Entonces hoy la cosa está dividida, la emoción está dividida porque, bueno, obviamente que hinchamos por Argentina, pero hay una parte que nos gustaría que Cabo Verde siga en el Mundial. Claro, es extraño. Sí. Bueno, ojalá no les pase igual esa parte a ustedes, que se queden ustedes con la gana, pero que pasemos nosotros. Sí, es nuestro deseo. Sí, total. ¿Cómo es que el proyecto Caravana Teatro de Educación más Arte lo lleva a vivir 4 años allí en Cabo Verde? Fue una convocatoria internacional que se hizo a través de la cooperación luxemburguesa, que está radicada en Cabo Verde, estaban buscando proyectos para trabajar en escuelas primarias de educación que tenían que ver con salud escolar, higiene, alimentación, pero quería que sea a través de una forma no tan convencional, y por eso salió la posibilidad de presentar este proyecto con el teatro como gran interlocutor entre lo que se quería comunicar y el público, que eran niños y niñas, ¿no? Sí, y en realidad, bueno, nosotros pasamos por una instancia de concurso con otros proyectos. Alguien nos había contactado porque sabía el trabajo que yo por un lado había hecho en otros países de Centroamérica y la unión que teníamos con Santiago en torno al teatro. Y era un proyecto de comunicación y sensibilización sobre determinados contenidos importantes a través del arte, a través del teatro. Entonces fue como un gran proyecto que en principio eran 9 meses y fue teniendo suceso, como dicen allá, y entonces alcanzando mayores instancias y nos fuimos quedando varios años. Wow. Sí. ¿Cómo es Cabo Verde? Nosotros tuvimos una linda entrada al país porque, claro, al tener que armar este proyecto artístico, tuvimos que salir a buscar artistas. Y nosotros Cabo Verde son 10 islas. Está bueno aclarar un poquito el contexto. Es un país insular, son 10 islas. Nosotros vivíamos en la isla de Santiago, que es donde está la capital, la isla más grande, pero que paradójicamente la actividad teatral en este caso no era tan masiva. Hay otra isla que se llama Mindelo, donde se celebra un festival. San Vicente, donde está la ciudad de Mindelo, que se celebra un festival donde es Cesárea Évora. Es una isla con un perfil mucho más cultural, artístico. Entonces, nosotros durante 2-3 meses que armamos el proyecto y salimos, literalmente salimos a buscar actores, actrices a los bares, a los lugares donde nos decían que había, mira, hay tal que le gusta actuar o que alguna vez hizo un taller. Decíamos que los íbamos buscando entre las baldosas, en la calle, fue así como re a pulmón la búsqueda. Y aparte para ustedes, re potente ingresar a Cabo Verde teniendo como misión principal encontrar el corpus de gente dedicada al teatro para empezar a generar la trama, ¿no? Exacto, y eso también hizo
Porque además teníamos que encontrar historias. Entonces hizo que nuestro trabajo, si bien tenía una cuestión súper institucional, hiper estricta, rígida, trabajábamos a nivel internacional y con los ministerios locales, hizo que tuviéramos que necesariamente en un corto lapso de tiempo empezar a hacer una red de gente que después terminaron muchos siendo nuestros amigos, para armar ese equipo y para encontrar las historias y para conocer el acervo de vida y de cultura de Cabo Verde, porque era nuestro material para después construir nuestras piezas de teatro. Entonces ahí también fue como un reconocimiento, entrada de lleno con la gente del lugar. Claro. Ellos hablan dos lenguas, el portugués es el oficial, pero la lengua nativa es el criolo, que también fue como un aprendizaje así, justamente para lograr esa cercanía, un aprendizaje de esa lengua que es absolutamente diferente a las lógicas que nosotros conocemos de lenguas. Entonces, ¿Y bueno, hablan en criollo ustedes? Y un poco sí. No tapapia. Sí, un tapapia criollo, un catal credita, el cuta que su falar. Entonces. ¿Putean en criollo, por ejemplo? Vos sabés que me di cuenta que nosotros somos muy puteadores. Ellos no son tan puteadores. Tienen sus. Y los portugueses se lo guardan más. Sí, gritan, son así como bravos, tienen mucha intensidad, tienen una cosa dura. Pero nosotros somos más puteadores. Claro, somos más floridos nosotros. Total, y después siguiendo un poco esto, lo que estuvo bueno, inmediatamente al hacernos amigos y amigas de la gente de ahí, que digamos, lo primero que aparece que es entre nosotros, el fútbol, ¿no? Sí. Volviendo a eso. Entonces, sos de Rosario, Di María, Messi. Di María, jugador del Benfica. Benfica es uno de los clubes más populares por ser portugués. Cabo Verde fue colonia de Portugal hasta el 76. Entonces, Benfica, Sporting. Entonces, inmediatamente. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, querés jugar al fútbol. Entonces, todos los martes nos juntábamos a jugar al fútbol. Y el fútbol transversaliza todas nuestras relaciones. Digamos, a donde íbamos también decíamos que éramos primero Argentina, bueno, Maradona, Messi, pero después de Rosario, Messi. Entonces era ya como una carta de presentación en cualquiera de estos lugares. El fútbol aparece como carta de presentación siempre. Cabo Verde, estamos hablando de la isla, las islas, ¿no? Son 10 islas, 9 habitadas. Sí. Es un país insular al modo de Canarias. De hecho está como a 2 horas en avión de Canarias y son islas volcánicas, entonces es todo un paisaje muy extraño. Y también es trópico seco, por lo cual 6 meses del año está seco, es árido, súper árido, y de golpe empieza a llover y se vuelve todo verde, que parece Brasil. Muy bello, por cierto. Muy bello. Sí. Naturalmente, exacto. Las costas, las islas. ¿Y cómo es? ¿De qué vive Cabo Verde? Es una linda pregunta. ¿Por qué? Porque en general es un pueblo que vive de la agricultura, de la pesca. También hay empresas de servicios, industrias pocas, la mayoría de afuera, ¿no? Pero la mayor cantidad de población del interior de las islas vive de eso. Tiene una economía como casi primaria, no hay industrialización, depende mucho del continente, tanto africano, pero fundamentalmente europeo. Si bien ya en el 75 dejó de ser colonia, hay un lazo muy fuerte con Portugal y la diáspora de caboverdianos es mucho mayor que la población que vive en el país. Es un país con muy poca población. Sí. Y sí, viven como muchos de estos países de remesas de la gente que está afuera. Y también eso era, nosotros llegamos en un momento que empezaba a no ser tan complicado, pero todo se importaba, entonces había cuestiones hasta de la comida que había que esperar porque no llegaba. Estamos viendo imágenes mientras charlamos
con Paula y Santi de su experiencia viviendo en Cabo Verde, accionando culturalmente allí, vinculándose con la comunidad, haciendo cruce entre el teatro, la dramaturgia, las experiencias de la educación como acto de amor y por lo tanto acto de valor. Así que quienes están en YouTube o en Twitch pueden ver algunas imágenes de esta experiencia que hoy... esta experiencia de la que hoy volvemos a hablar y a narrar porque, bueno, porque previa de partido, ¿no? Pero que es una experiencia que ustedes, y es pregunta esto, ¿siguen llevando adelante? ¿Siguen viendo las opciones de comunicar en este sentido, accionar con este proyecto? Mira, cuando volvimos de Cabo Verde, al año replicamos esta experiencia acá en la provincia de Santa Fe. Y fue... Porque fue un momento también propicio. Nosotros, Claro. a decir verdad, golpeamos inmensa cantidad de puertas cuando volvimos, porque la experiencia fue tan reveladora y tan enriquecedora que claramente veíamos una posibilidad de poder articularla acá con una historia cultural mucho más fuerte y con mayores recursos. Y después de un año una puertita se abrió y ahí fue posible, era el gobierno de Lifchik en ese momento, entrar dentro de todo un programa de prevención de consumos en adolescencias y ahí armamos como un equipo de acá de Rosario produciendo obras de teatro para escuelas secundarias de toda la provincia. ¿Y qué aporta el teatro en este sentido, en estos cruces culturales, en estos desarrollos en campos puntuales de acción, como en este caso Cabo Verde o el que llevaron adelante aquí, o los otros que vos ya venías haciendo en otros lugares? Digo, ¿cuál es el rol del teatro en este sentido? En Cabo Verde fue muy fuerte lo que nos pasó por muchos sentidos. Primero está la universalidad, ¿no? de esta herramienta universal y primitiva también de contar historias, de interpretarlas. La gente que se acercaba, por ahí íbamos a pueblos o aldeas muy chiquitas, que no llegaba a nada, no había luz, teníamos que tirar una extensión larguísima para poder usar la corriente eléctrica. Y que nunca habían visto teatro. Y costaba también al principio que se entienda el código del teatro, pero una vez que se entendía, era muy fuerte, tan fuerte que cuando volvíamos a esos lugares después de un año, de mucho tiempo, se habían formado pequeños grupos de teatro. Habían podido trabajar, porque nosotros llevábamos manuales también, que tenían guiones de obras de teatro, Claro. ejercicios para hacer, y se habían podido llevar adelante. Digo, entonces... el teatro como herramienta, tanto en Cabo Verde, en esa aldea chiquita, como en el norte de la provincia de Santa Fe o en Venado Tuerto, tiene esa posibilidad de habilitar una mirada distinta, que seguramente que te identificás con lo que está pasando, pensarlo de otra manera, y tratar esas temáticas que a veces son bastante pesadas. Sí, yo creo también, ¿no? que si bien se habla, no se llega a reconocer el valor. Yo digo de las artes, pero bueno, puntualmente el teatro, porque es un arte viva y porque cuenta historias y porque logra procesos de identificación inmediata y de asimilación inmediata. No se logra ver aún a veces la potencia que tiene el teatro como recurso pedagógico, como recurso de comunicación, como recurso de sensibilización. Y nosotros lo constatamos allá y también acá, con un público que parecía árido, como el adolescente que está todo el día con los celulares, y sin embargo la identificación era absolutamente inmediata. Habría canales de poder empezar a hablar de ciertas cuestiones a veces difíciles de tratar de otra manera a través del encuentro con esas obras de teatro o con esos otros lenguajes que también implican un ejercicio de lo lúdico, pero también de lo común, eso que tenemos en común, Total. puesto en otro lugar. Y en tu caso, como psicóloga y comunicadora, ¿en qué instancias de diálogo entran esas disciplinas con lo que Bueno, hicieron? sí. Porque pienso, si no había obras de teatro, ¿qué lugar tiene el psicoanálisis en un Sí. lugar como Cabo Verde? Wow, sí, bueno, yo también tengo una trayectoria diversa y también artística, Sí. he hecho danza y teatro muchísimos años. Yo tuve una plataforma de experimentación Sí. que fue, pues soy docente hace más de 30 años Sí. en comunicación, que fue
materia que inventé, digamos, que empezó siendo un seminario electivo, ahora es una materia electiva que trabaja, se llama Culturas, Cuerpos e Identidades, y trabajo mucho en esta articulación, casi creándola por momentos. Entonces, el encuentro con Santiago como que potenció y abrió, porque él se dedica además al teatro, entonces me brindaba toda una información que yo la tenía de la experiencia vivida, pero no del estudio, digamos. Y yo tenía todas estas otras aristas en torno a la comunicación, a lo social y lo que vos decís, el psicoanálisis. Porque lo que hace el psicoanálisis es también tener una mirada, una escucha particular de lo que sucede. Y de una comprensión que se asocia también casi lúdicamente, porque la asociación libre tiene mucho que ver con lo que sucede en el arte, ¿viste? Total. Y lo que pasó como consecuencia aleatoria, que yo no lo busqué en Cabo Verde, es que empezaron a enterarse que yo era psicóloga y me empezaron a pedir. Por eso y te ahí pregunto. Me la vi venir, sí, digo. Y cuando te dije antes de empezar la entrevista que yo sigo en contacto todo el tiempo, es porque yo tengo pacientes caboverdianas y caboverdianos, y que están algunos en la diáspora, algunos están viviendo allá, otros están en otros países, y bueno, yo sigo por eso muy en contacto con esa cultura. Qué también. Grosso. Bueno, quiero ver cuánto falta para el partido, como para que se envíen los últimos mensajes picantes con la gente de allí. Hoy Argentina, Islas de Cabo Verde, faltan 4 horas, 7 minutos para el partido. ¿Te iba bien jugando al fútbol allá? ¿Les iba bien? Me iba bien. Digo, ¿la representación argentina estaba bien ahí? Sí. Tuvimos en algún momento, hacíamos en ese momento una obra que llamaba La Canción del Camino Viejo acá en Rosario, y pudimos llevar la obra a Cabo Verde, o sea que tuvimos a Miguel Franchi, al C.B. Calachi, a Andrés Martorell, que fueron. Entonces jugábamos al fútbol todos juntos con un equipo que era una mixtura internacional. Entonces había gente de Portugal, de Estados Unidos, de España, contra caboverdianos. ¿Y qué veían ustedes del fútbol de Cabo Verde para que nos sirva para hoy? Sí, mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucha rapidez. Lo que veo hoy en el fútbol... Y coraje, y lo que se ve hoy es que evolucionó. Técnicamente mucho. Inteligentemente, ¿no? Digo, en ese... Te estábamos hablando yo de 10, 11 años de atrás, íbamos a jugar al fútbol y corrían, ponían, pero el cañito lo tirábamos nosotros, digamos. O sea, el enganche era nuestro. Ahora, por lo que se está viendo en este mundial, cambió mucho. Hay algo del espíritu, que está bueno hablar un poco de eso, del espíritu caboverdiano. Son muy luchadores, muy guerreros. Es gente que... bueno, el país se hizo de esclavos, eran tierras deshabitadas y se ocuparon por los portugueses para hacer como un centro de esclavos que después iban fundamentalmente a América y algunos también a Europa. Entonces ellos también están hechos de una mistura, pero de una mistura con raíces muy dolorosas, muy traumáticas. Y eso hizo que se armen como un cuero duro respecto a las adversidades. A veces parecen parecen menos afectados, menos afectuosos, incluso que muchos africanos del continente, que son más alegres y más... porque tienen toda esa historia, pero eso también hace que los obstáculos no sean una inhibición para el hacer. Eso y hay algo de eso que potencia, está en el fútbol. Claro. Yo lo que veía era eso, y de hecho me emocionaba un poco eso, que como acá cargan que los eligieron por LinkedIn y todo eso, como nosotros a la Caravana Teatro cuando fuimos. Empezamos por Facebook, por la calle, por los bares, porque no hay una tradición tan fuerte como nosotros, porque no han tenido los recursos para eso, pero sin embargo se unen y van por lo que quieren. Entonces, a pesar de lo difícil que pueda ser ese camino, después también tienen una cosa de orgullo, el orgullo caboverdiano. Entonces ahora sí, nosotros nos vamos peleando. Ahí va, claro, se pone picante se ya. Pone picante, claro, se pone picante. Pero también la realidad es que nobleza obliga, que también los amigos nos dicen que para ellos ya es un honor. Sí.
Y una alegría jugar con Messi en la misma cancha, o sea, Sí. Le está pasando a todos los Julián. equipos, ¿no? Sí, Como que- hay un respeto ahí, hay un respeto, un cariño sí, también. sí. ¿Podés mirar el mundial vos, Paula, con esto del laburo del lenguaje del cuerpo, lo que dice el cuerpo según la nacionalidad y según la historia? ¿Estás mirando Sí, sí. el fútbol desde ahí, por Sí, ejemplo? Sí, aparte a mí siempre lo corporal yo además soy hija de un profesor de educación física y nadador, entonces tengo como una mirada sobre los cuerpos desde muy temprano, siempre me resultaron curioso. Y sí puedo leer algo de eso. Nunca me puse a pensar en después escribir algo, porque ahí hay un proceso de elaboración, pero sí lo veo. Sí percibo algo de lo cultural en esa forma de moverse, en las estrategias, en la forma de comunicarse entre ellos. Anoche vi Portugal-Croacia y viste que fue ahí un final rarísimo, Tremendo, sí. extraño, No, y todo lo que decían esos cuerpos en torno a Tremendo. lo que significa... Modric era conmovedor verlo. al ¿Viste? tipo, sí. No, y aparte ese cambio cuando es gol, es anulado, Sí, 2 ¿qué veces. pasa con los cuerpos? Y me pasa mucho en los penales también, esta cuestión de, Sí. bueno, ¿qué está diciendo el cuerpo? ¿Qué está diciendo la psicología Sí. de quien domina esa situación, como pasó con el Dibu en su ¿Te momento? acordás? Sí. Pero digo, ¿cuánto del lenguaje del cuerpo, de lo psicológico, incluso lo psicológico más presente que en cualquier otro mundial? Sí, Últimamente, es al verdad. menos quiero hablar desde nuestro plantel y lo que comunican, Sí. empezaron a hablar de análisis. Viste Exacto, que antes sí. era como una cuestión, un prurito, Sí, sí. no sé, no le correspondía al fútbol el análisis, parece. Sí. Eso fue buenísimo cuando empezaron. Primero fue el Dibu, creo, ¿no? Sí. Pero ya después se empezó a hacer, y de hecho se habla también de Messi, esto de que sí, que precisan porque es una puesta en juego. Es como, bueno, nosotros nos pasa con el teatro, pero se pone en juego todo tu ser, toda tu subjetividad jugando. Entonces, los miedos, digamos, los prejuicios respecto al otro, los ideales, las expectativas, la mirada de afuera, todo eso es preciso trabajarla, y yo creo que el rendimiento después es mucho más amable o mejor para ellos, Sí, total. sin duda. O también pueden afrontar esas situaciones Exacto. de nosotros Sí, en un sillón puteando, sí. o gritando, ¡fracasado! Sí. ¿Cómo Totalmente. estás diciendo eso a una persona? Mandar una playlist, además, exquisita, realmente. Esta semana que estuvimos hablando un poco de la música de Cabo Verde, salió mucho Cesaría Évora, que tal vez sea una de esas voces salientes, claro, sí. iconográficas, Sí. pero si tienen que ampliar un poco ese abanico musical de las islas, Y a nosotros nos gusta mucho una cantante que falleció el año pasado, Sara Tavares. Mayra Andrade, que Mayra Andrade Hermosa. es hermosa, muy conocida también en Brasil. Princesito. Princesito. estamos escuchando Princesito, o estuvimos escuchando Princesito recién, así que le vamos a prestar atención a Mayra Andrade, entonces, parte de lo que nos sugieren. Tito París. Exacto. Muy conocido. Después, bueno, Sara Tavares también. estas bandas que hacen Funaná, Coladeira, que son las músicas más tradicionales de allá. Cesaria Évora, típicamente Coladeira y Morna, que la Morna es como una prima hermana del fado, del tango. De hecho, hay mucha historia vinculada a Buenos Aires, al tango, en la Segunda Guerra. Bueno, es linda la historia de esa música. Y después, ahí no me sale el nombre de... Checa Claro. es más africano, Checa. Su música es más africana. Lo pusimos esta semana y me gustó mucho, Sí, también bueno. por sugerencia de oyentes, no lo tenía en el radar. Sí. Qué bueno, ¿en qué andan? ¿Estás haciendo obra? Terminamos el sábado pasado de hacer Lúcido, una obra, una producción de la Escuela de Teatro, y ahora está Pibes Bien, los sábados en el Rayo, a las 9 de la noche, así que en esa. Y ensayando. Y ensayando todo el tiempo, sí, Ensayando- para el año que viene. ¿Ensayando nueva obra? Sí, nueva obra. Sí. Estamos ahí con Nico Terzaghi ensayando una obra Bueno. sobre una tragedia de Sófocles, así que Bueno, eso lleva mucho ensayo. lleva mucho ensayo, sí. Pau, Yo estoy ensayando con Analia Rodríguez, una bailarina muy conocida, reconocida acá. Un trabajo que llevamos también un tiempo haciéndolo, entre
danza y performance, y hay algo muy poético en lo que estamos creando. Ojalá que este año ya podamos estrenarlo. Wow, qué bueno. Bueno, nos volvemos a ver por ahí, entonces. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Argentina. Todo bien, pero bueno. Esto es un preámbulo que acá terminó, Ya ¿no? está. Queríamos Basta. conocer. Sí, obvio, Sí, hay que sí, 5 por lo menos. Nos parecía una... ¿Tenés un pálpito de...? Y para mí la lógica es Argentina tiene que ganar cómoda 3-0, 4-1. 3-0. ¿Pau? Yo vaticino un 2 tal vez. Un 2 y... 2-1. Le está costando a Cabo Verde Hacer hacer gol, ¿no? Pero bueno, vendría bien un 2-1. Estaría contenta un poco por los dos. Que griten un gol. No, yo creo que Tres va creo a que hoy ser. no convierte, Cabo, Bien. pero No tampoco convierte, sí. creo, Sí, pero sí. bueno, no creo que hoy ganamos, ¿eh? Sí, ganamos. Yo creo que sí. Fe. Yo creo que sí, Tengo sí. mucha fe. Gracias por haber venido, gusto cruzarlos, y volver a hablar de este proyecto y de este cruce de lenguajes tan maravilloso y de Sí. la vida, ¿no? De los viajes y el psicoanálisis, la actuación, el cuerpo, la comunicación en definitiva, que Sí. creo que aborda también todos estos universos. Gracias, Fede. Gracias, Hermosa Fede. charla, Sí, gracias. sí, Gracias hermoso por haber encuentro. venido. Santiago de Jesús, Paula Drenkart pasaron por aquí. El proyecto tiene una página web también, si les interesó la movida, van a Caravana Teatro Arte Educación. Allí y lo buscan, nosotros lo vamos a compartir en las redes sociales. Han sido muy amables, gracias. Gracias a vos, Fede. gracias a todos.